Ahora está Carlos Regazzoni, el titular del PAMI. A ver, Regazzoni, vamos a aclarar algunas situaciones, digamos, ¿no? En principio, la primera situación, ¿no?, que era la de los jubilados con sentencia firme. La idea del gobierno es pagar eso este mismo año, 50.000 juicios, pagarse eso este año. Sí, de hecho lo que tienen sentencia firme están entre los grupos prioritarios. Acá lo que el gobierno está haciendo es lo que viene haciendo desde el primer día que asumió Mauricio Macri, que es sincerando las cosas en la Argentina. El caso de los jubilados es una buena noticia, pero hubo muchas otras buenas noticias. Sinceramos la asignación universal por hijo, lo doloroso que fue lo de las tarifas viene en este mismo sentido. Yo creo que hoy los jubilados, que venían muy castigados realmente, pensemos que se estaba desobedeciendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual, si el Poder Ejecutivo no obedecía a lo que la Corte Suprema de Justicia le dijo 3 veces, evidentemente mal podía llevar adelante otras acciones. A ver, me interesa punto por punto, digamos. Estos 50.000 jubilados con sentencias firmes, ese 45% promedio de aumento significa que acá hay algunos que tienen aumentos muy superiores y otros menores. Más o menos, debe ser, o sea, no hay tanta desviación entre ese grupo de jubilados, porque probablemente sean los que tienen haberes, en algunos casos, de 10.000 pesos, más o menos, o 12.000. Y esos se van a 14.000. Esos se van a 14.000 pesos. Exactamente. Después el resto de los... La sentencia, a ver, para completar lo que está explicando Regazzoni, la sentencia se supone que pueden llegar a ser 70.000 las que quedan firmes de acá a fin de año. O sea, son más de 50.000. Las 50.000 en realidad se pagan con los recursos del presupuesto nacional. Ya hay una partida de 12.000 millones de pesos asignada en este presupuesto, que son 10.500 para el pago de sentencias, se votó el año pasado, y 1.500 más de ANSES y 1.500 más de cajas especiales, por lo cual esa previsión ya está, y no es distinto, tal vez el ritmo, pero no es distinto a cómo se venían liquidando las sentencias. Claro, no, de todas maneras, en este caso, sí, el ritmo. Se cancelan todas las sentencias. Exactamente. Para mí, creo que lo importante de esto, lo importante de esto es que se pagan evidentemente las sentencias, además se baja la litigiosidad, porque la gente ya no va a tener que hacer juicios al Estado para cobrar lo que le corresponde. Al contrario, ahora va a ser automático. Y a partir del próximo decreto del presidente de la Nación, en esta semana probablemente, todas las personas que se jubilen en la Argentina van a cobrar lo que se les debe realmente, ¿no? Bueno, es decir, ese es el otro tema. A través de un decreto van a cobrar la jubilación bien computado, la forma de liquidar el haber. ¿Eso cuánto puede significar, Semino, de mejora de haberes para los nuevos jubilados? El rango ese que se está hablando conforme la historia laboral de cada uno, ¿no es cierto? Así es. Pero está alrededor de ese promedio del 40-45%. Para las nuevas jubilaciones. Claro, porque hay otro rubro que no se comentó acá, que también va a tener un incremento, es la prestación básica universal, la prestación por permanencia y la prestación complementaria. Porque más allá de Badaro y el IF, hay otro caso que también se incorpora en el proyecto, que es el caso Carrizo Carlos Alberto, que ordena modificar estos 3 componentes, y es más, esto puede alcanzar también en unos casos a los de la mínima que no aparecen en esta operatoria. Si le puede haber algunos de la mínima que también... Sí, van a haber muchos de la mínima. Muchos de la mínima que van a tener aumentos. Así es, muchos que van a mejorar. De hecho, lo más importante de esto es que muchas personas van a salir de la mínima y van a pasar a tener jubilaciones mucho mejores. Bueno, me parece que decir que 2,5 millones de personas jubilados, de los cuales 2/3 son mujeres, van a pasar a tener haberes en promedio 40% más altos, realmente es una medida para festejar. Sí, estamos hablando de 1/3 de los jubilados, 1 de cada 3, digamos, una porción importante, un poco más de un poco más de una, hay casi 7 millones de jubilados y pensionados. 1/3 del sistema. 1/3 del sistema va a tener una mejora sustancial en sus haberes. Bueno, a ver, vamos por partes. Esto está claro, lo van a pagar entonces a los que tienen sentencia firme, no puede hacer nada, y el Estado lo único que hace es da un plan de pagos, digamos, la mitad en efectivo, la mitad en también 3 años. En efectivo, pero en cuotas. Claro, y se va actualizando incluso estos 3 años con el índice de movilidad. Bueno, para los 400.000 jubilados que iniciaron juicio y no tienen sentencia, en ese caso se les va a reconocer el 45% de reajuste. A todos se les ajusta. Yo creo que, como vos lo explicaste al principio, es muy importante. A todos se les va a pagar los saberes que les corresponden. No más esto de pagar que jubilarse sea realmente bajar muchísimo el ingreso de los hogares. Y lo que no va a haber acá va a haber
se va a reconocer un tiempo de retroactividad. Es decir, que 4 años para atrás de retroactivo, eso es lo que se le va a reconocer. Bueno, la idea de estos 400.000, la idea es ir regularizando ¿cuándo? Bueno, va a haber una velocidad de trámites que según la capacidad que tenga el ANSES, más o menos se calcula que van a ser 100.000 personas por mes, con lo cual en poco tiempo, siempre comenzando por las personas mayores o las personas que tienen algún grado de enfermedad crónica importante, se va a ir de allí hacia los más jóvenes. Es decir, se va a poner un orden de prelación donde estén los mayores de 80 años este año. Así es, y otra cosa importante, reitero, los que se empiezan a jubilar a partir de la semana que viene se le van a hacer los cálculos como corresponde, que eso también es un impacto importante, no solo en el presupuesto, sino en la gente que se tiene que jubilar. Para los nuevos jubilados. A ver, y lo más controversial, digamos, que es los 2 millones de jubilados que no iniciaron juicio y que estarían en condiciones... A ver, esto es algo muy importante, porque la verdad que... yo lo vengo diciendo hace años, la Corte Suprema de Justicia ya del año 2007, y lo hizo en otras ocasiones, instaba al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a dar una solución general sobre esto. Porque si no ocurría lo que siempre ocurre en la Argentina, el que podía acudir a un abogado tenía más derechos de que el que no iniciaba un juicio y no acudía a un abogado. Y en realidad eran los mismos derechos para unos y para otros. Sin embargo, en términos de la Corte, nosotros tenemos presentado un amparo en el 2008, en paralelo con quien era mi colega en ese momento, Eduardo Mondino, que tuvo 2 medidas para mejor proveer en el 2011 y el 2012 para resolver el caso. La Corte no se expidió sobre el total. Planteamos casi una acción de clase, no una acción de clase porque no lo amerita nuestro derecho, pero planteábamos que se hagan extensivos, como sí está planteado en el criterio correctamente ahora, los efectos de los fallos ya emitidos por la Corte al resto que tuvieran derechos análogos. En 2011-2012, medidas para mejor proveer, se presenta el representante del Poder Ejecutivo y dice que de pagarse los juicios quebraría el sistema. Sí, ese fue Bosio en su momento. Exactamente. Sí. Y al día de hoy eso sigue pendiente. La Corte no resolvió sobre el global. Lo que sí toma este proyecto son los cortes parciales que ha hecho la Corte en los distintos temas. Bueno, acá lo que propone el gobierno de Macri, la ANSES, es pagar el aumento de 45% a 2 millones de jubilados, pero no les reconoce el retroactivo. Ahora vamos a hablar del retroactivo. Si el jubilado quiere seguir haciendo juicio, puede pelear el retroactivo. Pero en este caso son jubilados que no iniciaron los juicios. Bueno, estos 2 millones de jubilados tendrían que tener el aumento en los próximos 2 años. Eso sí va a ir regularizando paulatinamente. A partir del momento en que se sancione la ley, se van a ir regularizando hay que ver cada caso y se van a ir regularizando los ingresos. ¿Pero qué trámite tiene que hacer el juez? No, lo más probable es que no tenga que hacer ningún trámite más allá de el ANSES. De todas maneras, en el caso de que haya costas de algún abogado por alguna situación especial, el ANSES se va a hacer cargo también de los honorarios. Y como dijo... Lo que está diciendo Regazzoni es que el ANSES se va a encargar un poco de identificar el universo y notificar a esos jubilados. Ahora, después el jubilado tiene que ir, brindar su consentimiento y hacer un acuerdo de que desiste futuros juicios. Exactamente, porque muchos de los acuerdos tienen que ser homologados judicialmente. Emilio lo ha explicado bien, Basavilbaso. La verdad que una de las limitaciones que hay por ahí es la capacidad que se tiene, que si bien es grande, las más de 400 sucursales en todo el país, porque pensemos que esto es en toda la Argentina, ¿no? Sí. Esta gente. Reitero, me parece que la buena noticia para darle a la gente es que el Estado, y lo que mencionas es muy importante, todos sabíamos que esto era un derecho y se había que esperar que la Suprema Corte de Justicia dijese que era un derecho lo que era un derecho. La verdad es que era favorecer la industria del juicio previsional. A ver, Semino. Sí, estos 2 millones, digamos, ¿hay chance de regularizarlo en los próximos 2 años? A ver, como yo veo la operatoria, voy a decir algunas cosas de entre casa para que lo discutamos desde lo técnico. Yo creo que la operatoria va a ir acompasándose conforme el financiamiento. Van a jugar los tiempos administrativos con la disponibilidad del flujo. De los fondos que tenga la ANSES. Exactamente. Por eso el planteo de 2 años, ¿no es cierto? Hay un tema que creo que no es semántico, que es el tema de la expresión de la voluntad. La voluntad del jubilado ya está viciada porque está con una larga espera. Entonces, en realidad, no hay una libre elección
Insisto que la medida está muy bien en ese sentido, pero va a haber una cantidad de cuestiones, por ejemplo el retroactivo, que pueden ser cuestionados, porque inclusive se cambia el cálculo que se hace, el índice que calcula al retroactivo, sí. Se aplicaba el índice del peón de la construcción y ahora se va a aplicar el RIPTE, que es el índice del Ministerio de Trabajo. Y da menor. Y da menor en un periodo largo de 2003 a 2009, un 300% menos. El presidente Macri lo ha dicho justamente, todo lo que estamos discutiendo es parte de, en realidad, generar un sistema de jubilación sustentable y que por sobre todas las cosas, que la plata vaya a los jubilados, la plata de los aportes, ¿no? Tomando lo que señala, y es muy interesante porque va a surgir en la discusión legislativa cuál es el tope del fondo. Porque el fondo nace por un decreto de necesidad y urgencia en el 2007 y el tope era la equivalencia a la erogación anual que tuviera el sistema. Al año siguiente, cuando se reestatizan los fondos de pensión, ese tope desaparece. Es el artículo 6º del ¿El tope decreto. de qué? ¿El tope del fondo? Claro, ¿hasta cuándo uno acumulaba y dice fondo, esto es parte del fondo? Está bien. Entonces, cuando desaparece ese tope en la ley, desaparece el criterio de excedencia y las inversiones que establece la ley son sobre la excedencia del fondo. Sin opinar del blanqueo, soy viejólogo nada más. En realidad, yo lo que veo, y yendo al tema de la ética, es decir, las medidas sobre jubilados preservan el descuento de ganancias sobre los retroactivos, por juicios que ha promovido el propio Estado y que no se han resuelto por inacción de la justicia del Estado. Sí. Por lo cual me parece que ahí hay una contradicción ética muy fuerte, más allá que le estás cobrando 35% a un retroactivo que cobra el jubilado y no estás cobrando más allá del gravamen 10% a alguien que trae guita Y ese afuera. no puede entrar en el blanqueo porque te lo retienen en las fuentes.